Bien, estudiantes, buenos días con todos. El día de hoy, chicos, vamos a trabajar lo que sería operaciones combinadas. Profesor, vamos a combinar las operaciones que nosotros conocemos. Hay muchos problemas de la vida cotidiana, problemas relacionados en matemática, en este caso en aritmética. Profesor, muchos de estos problemas se resuelven utilizando las 4 operaciones básicas. Profesor, ¿quiénes son las operaciones básicas? 4 operaciones fundamentales. Ya conocemos la adición, conocemos la sustracción, conocemos la multiplicación y también, profesor, conocemos lo que sería la división. Como les estaba diciendo, muchos problemas de la vida cotidiana, cuando compramos, nos dan un vuelto, cuánto tenemos que pagar, o problemas relacionados en matemática, se resuelven, profesor, utilizando las 4 operaciones básicas. No son las únicas, hay más también. Aquí debe estar radicación, potencia y así sucesivamente. Pero, como les estaba mencionando, vamos a utilizar las 4 operaciones básicas. Ahora, chicos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que recordar? Que primero, en operaciones combinadas, recuerden que primero se resuelve, profesor, la multiplicación y la división. Si yo veo operaciones combinadas, lo primero que se resuelve sería la multiplicación y la división. Luego, profesor, se resuelve la adición y la sustracción. No se vayan a equivocar, hay algunos estudiantes que a veces hacen primero la adición y al final hacen multiplicación y división. No, chicos, aquí está de manera detallada para que ustedes lo puedan recordar. Que primero se resuelve la multiplicación y la división. Luego, profesor, la adición y la sustracción. Eso es lo que nosotros debemos de recordar. Bien, chicos, sería la primera parte y vamos a pasar al esquema gráfico. 3 puntos esenciales, profesor, que nos van a ayudar a resolver los problemas. Ahora, como primer punto, ustedes deben de leer bien los enunciados. Problemas con enunciados, si la primera no lo entiendes, vuelves a leer. Debes de leer bien los enunciados. Luego, después que hayas leído, profesor, debes de plantear bien las operaciones. Ahora, profesor, ¿quiénes son las operaciones? Lo que ya te estaba comentando. Profesor, vas a utilizar las 4 operaciones básicas. Profesor, ¿quiénes voy a utilizar? Eso va a depender del problema. Si de repente vas a utilizar la adición, de repente utilizas la sustracción, multiplicación, división, o de repente utilizas los 4, eso va a depender, profesor, de los problemas. Ahora, después de haber planteado bien las operaciones, tienes que efectuarlas, o mejor dicho, tienes que desarrollarlas, para al final, profesor, poder responder a la pregunta que les está pidiendo el problema. El primero, profesor, que ustedes deben leer bien los enunciados, plantear bien las operaciones y ustedes deben de desarrollarlas para finalmente responder a la pregunta que les está pidiendo. ¿Cuál es el esquema básico, profesor? Primer paso serían los datos. Ustedes tienen que sacar los datos que se mencionan en el enunciado. Los datos que se mencionan, profesor, en el problema. Eso sería, profesor. Nosotros tenemos que sacar todos los datos que menciona el problema o que está en el enunciado. Luego, profesor, nosotros tenemos que plantear las operaciones básicas. Tenemos que utilizar las operaciones básicas: adición, sustracción, multiplicación, división y de repente radicación. Después de utilizar las operaciones básicas, obviamente desarrollando correctamente, nosotros vamos a obtener la respuesta. Y sería, profesor, solución del problema. Nuevamente, chicos, los datos como primer paso lo vas a encontrar en el enunciado.
Luego, profesor, vas a utilizar las operaciones básicas, cualquiera de estas operaciones básicas, para finalmente obtener la respuesta, que sería, profesor, dar solución al problema. Bien, chicos, este esquema gráfico, por favor, importante, no se vayan a olvidar. Profesor, ten presente algo importante. La palabra tanto como significa, profesor, igualdad. No te vayas a olvidar. Siempre se utiliza también en razonamiento matemático. La palabra tanto como significa igual. Digamos que Carmelo tiene tantos años como Esteban. Carmelo tiene tantos años como Esteban. O sea, profesor, tienen la misma edad. Significa igual. Por eso, chicos, la palabra tanto como significa igual. Otra cosa importante. Juan tiene 50 soles más que Luz. Juan tiene 50 soles más que Luz. Ahora, profesor, ¿cómo podemos plantear? Menciona que Juan tiene 50 soles más que Luz. Profesor, no sabemos cuánto tiene Luz. Si Luz tiene X, Juan tiene 50 soles más que Luz. O sea, profesor, Juan tiene X más 50. Eso sería el planteamiento. Juan tiene 50 soles más que Luz. Profesor, si Luz tiene X, Juan debe tener 50 más. O sea, X más 50. No se vayan a olvidar, esto es importante. Juan tiene 50 más que Luz. Si Luz tiene X, Juan debe tener X más 50. Bien, chicos, vamos a pasar a otro importante. Pedro tiene 100 soles menos que María. Pedro tiene 100 soles menos que María. Ahora, profesor, si María tiene X, Pedro tiene 100 soles menos. O sea, profesor, debe ser X. Profesor, X menos 100. Vamos a escribirlo bonito. Profesor, Pedro debe tener 100 soles menos, profesor, que María. Profesor, si María tiene X, Pedro tiene 100 soles menos, o sea, tiene X menos 100. La palabra más, adición. Y la palabra menos, sustracción. Otra cosa importante. Carmelo tiene 40 soles. Vamos a colocar. Carmelo, profesor, tiene 40 soles. Ahí está. Luego, punto. Menciona luego que Yadira tiene 20 soles más que el doble de Carmelo. A ver, vamos a leer despacio. Profesor, Carmelo tiene 40 soles. Muy bien. Yadira tiene 20 soles más que el doble de Carmelo. Ahora la pregunta es, ¿cuánto será el doble de Carmelo? Si Carmelo tiene 40, el doble sería 80. Yadira tiene 20 soles más que el doble de Carmelo. El doble de Carmelo más 20 soles. O sea, Yadira, profesor, tiene 100. Y eso no te vayas a olvidar, por favor. Carmelo tiene 40 soles. Luego menciona que Yadira tiene 20 soles más que el doble de Carmelo. Carmelo tiene 40. Yadira tiene el doble de Carmelo. El doble de 40 sería 80. Más 20 soles. 20 soles más 20. 80 más 20 sería 100. Bien, chicos, y esa sería la parte teórica para trabajar los ejercicios. Dentro de un momento volvemos para trabajar.